¿Crees que la aprobación de otros es lo que te falta para sentirte bien contigo mismo? Que si más gente te validara, finalmente podrías respirar tranquilo. Que el problema es que simplemente no has encontrado a la gente correcta que te entienda y te confirme tu valor. Eso te lo han vendido mal. La necesidad de aprobación no es un problema de falta de reconocimiento externo. Es un problema de falta de reconocimiento interno. Y aunque suena a filosofía de autoayuda superficial, es la diferencia entre vivir como esclavo de las opiniones o vivir como dueño de tu propia vida. Durante siglos, la gente ordinaria, no los héroes, no los elegidos, sino gente como tú, ha enfrentado el mismo dolor, la sensación de no ser suficientemente bueno, de no encajar, de que siempre falta algo que otros tienen, y que podría ser la clave para finalmente ser aceptado. El secreto que descubrieron no era conseguir más aprobación, era entender que buscaban aprobación en el lugar equivocado. La verdadera validación nunca viene de afuera. Ella viene de una decisión interna, la decisión de dejar de vender tu paz por monedas de aprobación ajena. Hoy voy a enseñarte 10 verdades sobre la necesidad de aprobación que puedes aplicar desde ahora mismo para recuperar tu libertad mental, para hacer decisiones desde tu verdad, en lugar de desde el miedo, y para construir una vida que sea realmente tuya, no la vida que otros esperan que vivas. Número 1. No es que otros no te aprueben, es que tú no te apruebas a ti mismo. Vivimos creyendo que el problema está afuera. Que si conseguimos que los demás nos validen, entonces finalmente nos sentiremos bien. Buscamos constantemente señales, una mirada cómplice, un comentario positivo, un me gusta, una invitación a formar parte del grupo. Y cada vez que no llega esa aprobación, sentimos que algo en nosotros está mal. Es natural pensar así, porque desde niños nos enseñaron que nuestro valor depende de las notas que sacamos, de si ganamos o perdemos el partido, de si nuestros padres están orgullosos. La aprobación externa se convirtió en el indicador de nuestro valor, pero la verdad es mucho más incómoda. Nadie puede aprobarte a ti si primero tú no te apruebas. Es imposible. No es una carencia de reconocimiento ajeno, es una carencia de reconocimiento propio. Y mientras sigas buscando en otros lo que deberías darte a ti mismo, siempre serás rehén de sus opiniones, porque cada aprobación que recibas de afuera, no importa cuántas sean, nunca será suficiente. La mente que se rechaza a sí misma encuentra siempre una razón para dudar de cualquier validación externa. Entonces, ¿qué pasa cuando entiendes esto? Que dejas de buscar en los ojos de otros lo que tienes que construir dentro de ti. El cambio no es conseguir más aplausos, el cambio es aprender a aplaudirte a ti mismo. Porque cuando tú reconoces tu esfuerzo, tu honestidad, tu intención, tu crecimiento, entonces la aprobación de otros deja de ser el combustible. Se convierte en un bonus, en algo agradable pero no necesario. Y en ese momento, eres libre. Esa autocrítica brutal que practicas cada día, esa voz interna que siempre encuentra un defecto, que siempre dice, no fue lo suficientemente bien. Esa voz es la que primero necesita cambiar. Eso se entrena en momentos pequeños. Cuando terminas algo y automáticamente te criticas, ahí es donde necesitas parar. Cuando alguien te elogia y tú rechazas el elogio, ahí es donde necesitas escuchar. Cuando haces algo difícil y solo ves lo que falta por mejorar, ahí es donde necesitas reconocer que sí hiciste bien. Son momentos cotidianos, silenciosos, donde nadie te ve aplaudiendo tu propio esfuerzo. Pero eso es donde se construye la libertad real. Porque quien solo espera aprobación externa, no tiene control sobre su paz. Pero quien aprende a validarse a sí mismo, ese sí puede elegir cuándo y de quién acepta validación. Ese es el poder que casi nadie te enseña. Y eso es lo que realmente funciona. Número 2. La gente que rechazas no te rechaza. Tu culpa te rechaza. Creemos que la gente nos rechaza por lo que somos, que hay algo intrínsecamente rechazable en nosotros, que si fuéramos diferentes, mejores, más conformes, más callados, más expresivos, más de algo, entonces no nos rechazarían. Es como si creyéramos que existe una versión de nosotros que sería aceptable para todos. Y pasamos la vida buscando esa versión. Pero aquí está la verdad incómoda. El rechazo que más duele, el que realmente te paraliza, no es el rechazo de otros, es el rechazo que te haces a ti mismo por ser rechazado. Es la culpa, es ese pensamiento, hay algo mal en mí, merezco este rechazo. Es esa sensación de ser defectuoso. La gente puede rechazarte por sus razones, sus limitaciones, sus miedos. Eso es información sobre ellos, no sobre ti. Pero cuando tú aceptas el rechazo como confirmación de tu insuficiencia, ahí crece algo mucho más letal, la culpa. Y cuando vives con culpa, tu comportamiento cambia sin que te des cuenta. Empiezas a ser más dócil, menos auténtico, más dispuesto a ceder en lo que crees. Te vuelves pequeño. Intentas no ocupar espacio por miedo a molestar.
Hablas menos en reuniones porque quizá tus opiniones son demasiadas. Dejas de perseguir lo que quieres porque te parece pretencioso. La culpa no es solo un sentimiento. Es un diseñador de identidad y diseña una vida diminuta. El camino es diferente. Es simple pero brutal. Entiende que rechazar es parte de la vida. Alguien rechazará tu propuesta. Alguien no querrá ser tu amigo. Alguien desaprobará tu camino. Eso no es un defecto tuyo. Es simplemente que no encajas con esa persona o ese contexto. Y eso está bien. Porque tampoco necesitas encajar con todos. Solo necesitas conectar con los que sí te entienden. El arte está en no convertir ese rechazo en culpa, sino en información. Ok, esa persona, ese grupo, ese ambiente, no es para mí. Siguiente. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando rechazas la culpa, la energía que gastabas en autocondena, la puedes usar en avanzar. Alguien no te quiso en su círculo. Está bien, te vas. Alguien no aprobó tu decisión. Está bien, tu decisión es tuya. Alguien piensa que eres raro. Está bien. Los raros suelen ser los que cambian cosas. La culpa se va cuando entiendes que el rechazo es solo un no del otro, no un sí a tu insuficiencia. Porque quien solo carga con la culpa del rechazo ajeno, se queda inmóvil. Pero quien entiende que el rechazo es información, no confirmación, ese sí puede seguir adelante sin dejar partes de sí mismo en el camino. Eso es claridad. Y eso es lo que realmente te libera. Número 3. La aprobación que buscas no existe. Existe la aceptación que construyes. Vivimos esperando una aprobación total. Esa aprobación que te diga, eres completamente aceptable, todo en ti está bien, no necesitas cambiar nada. Es como esperar la bendición final, el permiso universal para existir tal como eres. Y buscamos esa aprobación en padres que no saben cómo dársela, en amigos que están lidiando con su propia inseguridad, en parejas que cargan con sus propias heridas. Esperamos de otros lo que ellos mismos no pueden darse a sí mismos, pero la verdad es diferente. Esa aprobación total nunca va a llegar, porque la perfección no existe. Hay cosas en ti que a algunos les van a gustar y a otros no. Hay decisiones tuyas que algunos van a celebrar y otros van a cuestionar, y eso es completamente normal. No es un indicador de que algo está mal en ti o en ellos, es simplemente que somos seres complejos que no encajamos en moldes simples. Entonces, ¿qué cambia todo? Cambiar de objetivo. En lugar de buscar aprobación, construye aceptación, y esa aceptación se construye así. Primero, aceptas que eres un ser en proceso, no un ser terminado, que tienes límites, miedos, errores. Segundo, aceptas que crecimiento no significa convertirte en alguien diferente para agradar. Significa entender quién eres y estar dispuesto a mejorar desde allí. Tercero, aceptas que no todos van a entenderte, y está bien. La conexión auténtica no viene con todos, solo con algunos, y esos algunos son suficientes. Esa aceptación se entrena cada vez que alguien te critica, y tú escuchas sin defenderte automáticamente. Cada vez que cometes un error, y lo ves como información para mejorar, no como confirmación de tu incapacidad. Cada vez que tomas una decisión que sabes que no va a gustarle a otros, pero la tomas de todas formas, porque es coherente contigo. Eso es donde se construye la verdadera paz. Porque quien busca aprobación total, muere esperando, pero quien aprende a construir aceptación desde dentro, ese sí puede vivir, puede cometer errores, sin que eso defina su valor. Puede tomar decisiones impopulares, sin que eso borre su dignidad. Puede crecer sin necesidad de permiso externo. Eso es lo que realmente cuenta. Número 4. Tu necesidad de aprobación es miedo disfrazado. Creemos que la necesidad de aprobación es un problema de autoestima baja, de inseguridad superficial, que se resuelve con más elogios. Nos dicen, cree más en ti mismo, eres capaz. Y la gente intenta, pero la necesidad persiste, porque no es un problema de confianza, es un problema de miedo. Un miedo profundo que vive bajo la superficie. ¿De qué tienes miedo? De estar solo. De ser excluido, de no pertenecer, de descubrir que en el fondo, sin el reconocimiento ajeno, no eres nadie. Ese es el miedo verdadero. Y la necesidad de aprobación es la estrategia que tu mente desarrolló para protegerte de ese miedo. Es decir, si logro que todos me aprueben, entonces nunca estaré solo. Si soy agradable para todos, entonces siempre tendré un lugar. Es una estrategia de supervivencia emocional. Pero aquí está el problema. Una estrategia basada en el miedo nunca te lleva a la libertad. Solo te lleva a depender más del miedo. Porque mientras tu objetivo sea que todos me aprueben, siempre habrá alguien que desapruebe. Y ese alguien va a reactivar el miedo. Siempre. No importa cuánta aprobación consigas, nunca será suficiente porque la fuente del problema no es externa, es interna, es el miedo. Entonces, ¿qué pasa cuando reconoces esto? Que cambias de enemigo,
Dejas de pelear contra las opiniones de otros, y comienzas a pelear contra tu propio miedo. Y eso sí puedes controlarlo. Porque el miedo no es algo que simplemente desaparece. El miedo es un mensajero. Está ahí para decirte, cuidado, estás en peligro de perder algo importante para ti. Cuando entiendes qué es lo importante en este caso, la sensación de pertenencia, puedes decidir cómo manejar ese miedo sin dejar que te controle. Y ese manejo se ve así. Aceptas que el miedo va a estar, que habrá momentos en los que te sentirás solo, excluido o diferente, y aceptas que eso no es el fin del mundo, que la soledad ocasional es parte de ser humano, que pertenecer auténticamente a un pequeño grupo es mejor que estar presente falsamente en muchos grupos. La diferencia es frecuentemente la antesala de la originalidad. Cuando incorporas eso en tu sistema de creencias, el miedo pierde poder, no desaparece, pero deja de controlarte. Es en momentos cotidianos donde esto se decide. Cuando sientes el impulso de decir sí a algo que quieres rechazar por miedo a desaprobar, ahí está tu oportunidad. Cuando te quedas callado en una reunión por miedo a ser juzgado, ahí está tu oportunidad. Cuando editas tus pensamientos para hacerlos más aceptables, ahí está tu oportunidad. En esos momentos, pequeños y aparentemente insignificantes, 1930 estás eligiendo entre dejar que el miedo te controle, o reconocerlo, y actuar de todas formas. Porque quien solo reacciona al miedo, pero quien reconoce el miedo, lo saluda, y actúa de todas formas, ese sí es libre. Ese es el verdadero coraje. Y ese es el verdadero coraje. Y ese es el que puede construir una vida propia. Número 5. La aprobación que das es el espejo de la que buscas. Vivimos creyendo que hay gente que naturalmente no necesita aprobación, que algunos nacen seguros de sí mismos. Y luego, hay otros que somos nosotros, que simplemente fuimos programados así. Pensamos que la solución es trabajar en nuestro interior hasta dejar de necesitar validación externa, pero hay algo que casi nadie ve. La manera en que das aprobación a otros revela exactamente lo que buscas de ellos. Observa cómo elogias. ¿Elogias solo los logros, o también el esfuerzo? ¿Celebras los éxitos, o también acoges los fracasos? ¿Das aprobación sin condiciones, o esperas que otros cambien para poder aprobarlos? Porque si necesitas que otros cambien antes de poder aprobarlos, es probable que también creas que tú necesitas cambiar antes de que merezca tu propia aprobación. Y si das aprobación de forma condicional, es probable que esperes que la tuya también sea condicional. Tu relación con la 1944, relación con la aprobación que das determina tu expectativa sobre la aprobación que recibes. Es simple. Si tratas a otros con aprobación incondicional, sin exigir que sean perfectos, sin castigar sus errores, sin hacerlos sentir insuficientes cuando fallan, entonces estás reconociendo que la aprobación auténtica no depende de la perfección. Y eso cambia todo. Porque entonces, ¿por qué tú sí tendría que ser perfecto para merecerla? ¿Por qué tú sí tendría que ganarla? El cambio es práctico. Empieza a notar cuando das aprobación solo cuando alguien cumple tus expectativas. Empieza a notar cuando retiras validación cuando alguien comete un error. Empieza a notar cómo tu tono cambia cuando alguien no es lo que esperabas. Y luego, 166. Aprende a validar el proceso, no solo el resultado. Aprende a reconocer el esfuerzo, aunque falle. Aprende a probar la intención, aunque el resultado sea imperfecto. Es decir, entrena con otros lo que quieres que suceda dentro de ti. Porque quien da aprobación condicional, recibe aprobación condicional. Pero quien aprende a dar aprobación incondicional, ese descubre que también puede recibir, o mejor aún, darse aprobación incondicional a sí mismo. Eso es lo que realmente transforma. Número 6. No necesitas que todos te amen. Necesitas que alguien te entienda. Vivimos en una cultura de popularidad. Redes sociales que miden nuestro valor en números. Métricas que nos dicen cuántos nos aprobaron hoy. Y eso crea una ilusión. Que el objetivo es ser amado por muchos. Que el éxito es ser aceptado por todos. Pasamos la vida intentando ampliar el círculo de gente que nos aprueba. Y cada nuevo rechazo se siente como un fracaso. Pero la verdad es inversa. No necesitas el amor de muchos. Necesitas el entendimiento de algunos. Hay una diferencia enorme. El amor de muchos puede ser superficial, ruidoso, fácilmente revertible. Pero el entendimiento de algunos, eso es profundo. Eso es raro. Eso es lo que realmente sustenta una vida. Piensa en las personas con las que más te sientes a gusto. Probablemente no son las personas más populares, sino las personas que te entienden. Aquellas con las que no necesitas explicar constantemente quién eres. Aquellas que ven tus intenciones aun cuando tus acciones fallan. Aquellas que no te hacen sentir que necesitas cambiar. Eso es entendimiento, y ese es el único tipo de conexión que realmente importa. Entonces, ¿qué cambia? Que dejas de gastar energía intentando ser amable con todos para enfocarte en ser auténtico con algunos.
que dejas de ampliar el círculo y empiezas a profundizar las conexiones que importan, que aceptas que habrá gente que no te entienda y está perfecto, no son tus personas, y que la gente que sí te entiende, esa gente es tu tribu, y eso es suficiente, más que suficiente. Se practica cuando rechazas invitaciones que no quieres aceptar solo para mantener aprobación. Se practica cuando dejas de explicarte con gente que claramente no te entiende. Se practica cuando inviertes tiempo en las personas que sí te ven. Se practica cuando reconoces que energía es finita y decidieres gastarla con los que realmente importan. Porque quien busca ser amado por todos, no profundiza con nadie. Pero quien busca ser entendido por algunos, eso sí encuentra a su gente. Y con su gente, la necesidad de aprobación desaparece, porque existe algo mejor. Aceptación mutua sin condiciones. Número 7. Tu valor no se negocia, se reconoce o se ignora. Vivimos como si nuestro valor fuera una moneda que debemos intercambiar. Hacemos cosas esperando ganarnos aprobación. Nos comportamos de ciertas maneras esperando ser validados. Negociamos quiénes somos por un poco de reconocimiento. Y constantemente estamos reevaluando si la negociación valió la pena. Y se vienen a hacer esto. Se me reconoció lo suficiente. Es agotador. Es porque estamos cometiendo un error fundamental. Creemos que nuestro valor está en venta, que es algo que se puede negociar, que se puede ganar, que se puede ganar, que se puede perder, y en esa creencia nos hacemos rehenes. Cada acción se convierte en un cálculo de riesgo-beneficio. Si hago esto, la gente me va a aprobar o desaprobar. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Tu valor no es una moneda, no está en venta, no se negocia. Tu valor es intrínseco. Existe simplemente porque existes. La cuestión no es tengo valor, sino ¿quién va a reconocer mi valor? Y eso es completamente diferente. Porque ahora el poder está en ti. No importa si alguien reconoce tu valor o no. Tu valor sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la decisión de con quién quieres estar. Con quién te necesito, con quién quieres hacer negocios. A quién quieres dejar que influya en tu vida. Si alguien no ve tu valor, no es que no tengas valor. Es que esa persona, por sus limitaciones, no puede verlo. Y eso no es tu responsabilidad arreglarlo. ¿Cómo se vive esto? Tomando decisiones desde la dignidad, no desde la negociación. Significa decir no, sin explicar. Significa pedir lo que necesitas sin apología. Significa no aceptar migajas de respeto esperando que algún día se conviertan en un banquete. Significa que si alguien no te valora, simplemente te vas. No intentas convencerlo de tu valor. Tu valor no está sujeto a votación. Se practica en conversaciones difíciles. Cuando sientes el impulso de justificarte exhaustivamente, paras. Cuando sientes que estás rogando por comprensión, paras. Cuando sientes que estás negociando tu paz por un poco de validación, paras. Y simplemente declaras, esto es lo que necesito, esto es quien soy, está disponible o no está disponible, pero no se negocia. Porque quien vive negociando su valor, está constantemente en crisis. Pero quien vive desde el reconocimiento de su valor, ese sí puede elegir. Puede elegir con quién negocia, qué comparte, a quién deja entrar. Eso es libertad. Eso es poder verdadero. Número 8. La aprobación que no pediste es la única que importa. Vivimos constantemente pidiendo aprobación, no explícitamente, pero sí en acciones. Hacemos cosas para que otros vean, para que otros noten, para que otros noten, para que otros reconozcan nuestro esfuerzo. Es como si estuviéramos todo el tiempo con la mano extendida, esperando que alguien la vea y la apriete. Pero observa esto. ¿Qué aprobación es la más profunda? Es la aprobación que llega sin pedirla. Es cuando alguien, sin que tú lo busques, te dice, eso que hiciste, eso que eres, eso que eres, eso que eres, eso importa. Eso es diferente de un elogio automático. Eso es diferente de una palmada en la espalda social. Eso es reconocimiento genuino. ¿Y sabe qué es lo loco? Que la aprobación que más ansiamos es precisamente la que menos conseguimos, porque la estamos buscando. Es como intentar atrapar una mariposa. Mientras más agresivamente la persigues, más se aleja. Pero si te quedas quieto, si haces tu trabajo sin esperar que alguien lo valide, si vives tu vida sin necesidad de que otros lo autoricen, entonces sucede algo extraño. Las personas que realmente importan, las personas que realmente pueden ver, esas sí se acercan. Tu reconocimiento, porque no lo pediste, es devastadoramente poderoso. Esto se entiende mejor con ejemplos reales. Cuando trabajas en algo porque realmente te importa, no por las vistas que va a recibir, hay una diferencia energética. Eso se siente, la gente lo siente. Y frecuentemente, la mejor aprobación viene de personas que sí notaron esa diferencia. Cuando inviertes tiempo en una amistad porque genuinamente la valoras, no para conseguir algo a cambio, esa amistad se profundiza. Y el cariño que recibes, porque no lo solicitaste, es verdadero.
Cuando tomas una decisión difícil porque es la correcta, no porque te vaya a traer aplausos, hay una integridad en eso. Y la gente que importa, esa gente lo ve. Y su validación, porque no la buscaste, es absoluta. Se practica dejando de pedir confirmación, dejando de compartir todo lo que haces esperando reacciones, enfocándote en el trabajo, no en el reconocimiento. Viviendo desde el propósito, no desde la visibilidad. Es decir, literalmente dejas de buscar aprobación. Y eso es lo que paradójicamente te trae la aprobación genuina. Porque quien busca constantemente validación, proyecta desesperación, y la desesperación aleja. Pero quien vive desde su propio propósito, sin necesidad de aprobación, proyecta seguridad. Y la seguridad atrae, especialmente atrae a las personas dignas de atracción. Y su validación, cuando finalmente llega, es real. Número 9. Decir que no es la forma más pura de decir sí a ti mismo. Vivimos creyendo que decir que sí es generosidad. Sí, sad. Que rechazar peticiones es egoísmo. Que la gente considerada es aquella que dice que sí a todo, que cede, que se adapta. Nos enseñaron que nuestro valor aumenta cuando nos hacemos útiles para otros. Y entonces, decir que no se siente como un acto de crueldad hacia alguien que confió en nosotros. Pero aquí está lo que nadie te dice. Cada vez que dices que sí cuando quieres decir que no, estás eligiendo la aprobación de otro sobre tu propia paz. No. Y eso tiene un costo. Un costo pequeño al principio, una reunión que no querías asistir, un favor que no querías hacer, una opinión que no querías compartir. Pero ese costo se acumula en resentimiento, se acumula en cansancio, se acumula en una sensación profunda de que tu vida no es tuya, que estás viviendo para complacer a otros. La verdad es inversa, decir que no es la forma más pura de decir que sí a ti mismo. Es un acto de autopreservación, porque cada vez que dices que no a algo que no quieres, estás diciendo que sí a algo que sí quieres. Estás priorizando tu energía, tu tiempo, tu paz. Estás reconociendo que tu vida es finita y que necesita estar llena de lo que realmente importa. Y la gente que importa, la gente que realmente te ama, entiende esto. Acepta tu número. No lo ve como un rechazo personal, sino como tu responsabilidad contigo mismo. Pero la gente que solo te quiere mientras digas que sí, bueno, esa gente no merece tu sí. Entonces, ¿qué cambia? Que comienzas a escucharte a ti mismo. Cuando alguien te pide algo, antes de responder automáticamente que sí, te haces una pregunta. ¿Quiero esto? ¿Tengo la energía para esto? ¿Es esto alineado con mis prioridades? Cuando encuentras esta, y si la respuesta es no, dices que no, sin explicaciones elaboradas, sin disculpas excesivas, sin esperanza de que la otra persona entienda. Solo no. Se practica todos los días. Invitaciones que no quieres aceptar. Opiniones que no quieres compartir. Planes que no quieres ejecutar, favores que no quieres hacer. Cada vez que dices que no a esto, estás diciendo que sí a ti mismo, porque quien dice que sí a todo, no deja espacio para su propia vida. Pero quien dice que no selectivamente, ese sí puede llenar su vida con lo que realmente importa. Y cuando haces eso, sorpresa, la aprobación que recibas es de gente que sí te respeta, gente que valora tu honestidad más que tu complacencia. Y eso es infinitamente más valioso que la aprobación de gente que solo te quiere mientras cedas. Número 10. El último paso es aceptar que la aprobación que buscar finalmente tiene un límite de utilidad. Vivimos como si la aprobación fuera un destino, como si en algún momento llegaremos a un punto donde tendremos suficiente aprobación para estar tranquilos, para poder relajarnos, para finalmente sentirnos bien. Es el horizonte móvil. Alcanza cierto nivel de aprobación y automáticamente el criterio sube. Ahora necesitas más. Ahora necesitas de personas más importantes. Ahora necesitas de más gente a la vez. Pero aquí está la verdad fundamental que cierra todo esto. La aprobación externa nunca será suficiente, porque su límite de utilidad es bajo, muy bajo. La aprobación puede darte un boost emocional temporal, pero no puede construir tu vida. No puede reemplazar el propósito, no puede sustituir la integridad, no puede compensar la falta de crecimiento. Puede satisfacer un hambre temporal, pero no alimentar un espíritu completo. Y cuando finalmente aceptas esto, sucede algo extraño. Dejas de buscar, no porque hayas conseguido toda la aprobación que necesitabas, sino porque aceptas que la aprobación nunca va a ser lo que realmente necesitas. Lo que realmente necesitas es diferente. Necesitas propósito, necesitas creer que tu vida importa, no porque otros lo digan, sino porque tú lo sabes. Necesitas vivir con integridad, alineado con tus valores, sin negociar tu verdad, por migas de validación ajena. Aquí es donde la búsqueda de aprobación finalmente termina, no porque hayas ganado, sino porque has cambiado de juego. Ya no estás jugando el juego de la aprobación, estás jugando el juego de la vida propia.
Y son juegos completamente diferentes. ¿Cómo se vive en la práctica? Continuando con todas las lecciones anteriores, pero ahora con un propósito diferente, no para ser validado, sino para vivir bien, para dormir tranquilo, para poder mirarte al espejo sin justificación, para poder decirle a alguien que amas que sí, a lo que realmente crees, sin miedo a perderlos. Porque si los pierdes por ser honesto, no los tenías realmente, los tenías alquilados, porque quien vive esperando aprobación, vive esperando. Vive en un presente que nunca es suficiente, porque siempre está persiguiendo un futuro, donde finalmente será. Pero quien reconoce que la aprobación tiene un límite de utilidad, ese sí puede dejar de esperar. Ese sí puede comenzar a vivir ahora, sin condiciones, sin requisitos previos, solo viviendo, completamente, desde adentro hacia afuera. Eso es libertad verdadera. No es la ausencia de necesidad de aprobación, porque eso es imposible. Somos seres sociales y la validación siempre será parte de nuestra psicología. La libertad verdadera es reconocer la necesidad sin ser controlado por ella. Es escuchar el deseo de aprobación sin obedecerlo. Es permitirte recibir aprobación cuando llega, pero no construir tu vida esperando que llegue. Todo lo que escuchaste hoy no son ideas pasajeras, son herramientas. Son formas de pensar que si las practicas consistentemente, van a cambiar cómo vives, cómo decides, cómo construyes tus relaciones. Algunas cosas quizá te molestaron. Quizá alguien dijo algo que resonó en un lugar que preferirías que no resonara. Eso es exactamente lo que debería pasar. Porque el crecimiento nunca es cómodo. El crecimiento es el incómodo proceso de descubrir que puedes vivir diferente. Y si algo de esto resonó contigo, no lo dejes pasar, vuelve a escucharlo. Anota las frases que te golpearon, practica las lecciones que más miedo te dieron. Porque el miedo es un indicador de dónde está tu crecimiento. Donde más miedo sientes, es donde más necesitas crecer. Pero aquí está lo verdaderamente importante. Esto no es sobre eliminar la necesidad de aprobación. Es sobre transformarla. Es sobre ir desde una persona que vive como rehén de las opiniones ajenas, a una persona que puede recibir opiniones sin ser controlada por ellas. Desde una persona que construye su vida basada en lo que otros esperan, a una persona que construye su vida basada en lo que ella cree que importa. Sí, eso es lo que realmente cambia todo. No necesitas aprobación para vivir. Lo que necesitas es tu propia aprobación. Y una vez que tengas eso, una vez que vivas desde ese lugar, todo lo demás, las amistades reales, el trabajo significativo, el impacto que puedes tener, todo eso viene naturalmente. No porque lo busques, sino porque estás disponible para recibirlo. Y eso es lo que transforma vidas. No la aprobación ajena. Tu propia libertad, tu propia paz, tu propia vida. Completamente tuya.